derecha venezolana ha abandonado definitivamente la vía electoral para cumplir con sus objetivos políticos. Para interrumpir en la vida democrática del país, no han escatimado en costos, ni económicos ni humanos. Incitan al odio, al asesinato, al saqueo. Incluso han llevado la violencia a su máxima expresión, invadiendo el ciberespacio con su estrategia de terror. Es el tema que vamos a analizar el día de hoy acá en La Mira, la vitrina de los grandes reportajes. Esto pasa si matas al presidente de Venezuela. Así tituló uno de sus episodios de videojuegos el reconocido youtuber mexicano Emmanuel Alejandro de la Mora, más conocido como Master Sensi, donde escenifica e incita al magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Y el presidente de Venezuela está dando un discurso. ¡Ey, vean eso! Por ahí hay gente de la Guardia Nacional. De este lado están haciendo un noticiero. Esta adaptación que hace de la Mora es una expresión de la cultura de la posverdad llevada al campo de los videojuegos, que en lugar de entretener, incitan al odio e invitan al cuestionamiento de una realidad fehaciente. La revolución bolivariana existe y venció en las urnas electorales el pasado 28 de julio. Voy a sacar el rifle de francotirador y quiero ver dónde está. Ok, lo estoy viendo, está por ahí. ¡Se dieron cuenta! ¡No! Maduro está escapando en este momento. En esta misma narrativa de la distorsión deliberada de la realidad venezolana, el usuario Bobbycraft, con 7 millones de suscriptores, publicó un audiovisual de 28 minutos, donde recrea el discurso terrorífico de la extrema derecha venezolana sobre las elecciones presidenciales. Por primera vez, algunos venezolanos tenían esperanzas de que la dictadura se terminara. Hacer un contenido de esto toma alrededor de por lo menos una semana. Y él sacó el contenido el mismo 28. El miércoles. Ya te voy a decir exactamente el día que lo publicó. Aquí debe decir. 1 de agosto. 1 de agosto lo publicó. O sea, fueron 3 días. 3 días después de las elecciones. O sea, ¿cómo tú haces en 3 días toda esta escenificación en Minecraft? Es porque ya es imposible, ya estaba preparado. Ya esto estaba preparado para hacerlo. Esto no es algo que tú hagas en 3 días en Minecraft. Tú no construyes todo esto en un momento nada más. Esto ya estaba preparado, un guión bien elaborado, un guión bien construido. Sí, con material con todo. Para el experto en ciberseguridad y reputación digital, Jason Rauseo, este videojuego de Bobbycraft conspiranoico basado en las elecciones presidenciales de Venezuela obedece a la guerra cognitiva impuesta al país desde hace décadas. Y eso quedó demostrado en estas últimas 2-3 semanas posteriores a las elecciones, donde han incitado a la violencia por todas las vías. Por todas las vías. Vemos creadores de contenido de Minecraft. O sea, eso yo creo que una de las cosas más grotescas que he visto en estos últimos tiempos. Un creador de contenido mexicano que viene de crear contenido para niños. En un juego que es para menores de 14-15 años, que además es muy jugado en el país. Y termina escenificando un golpe de estado y un magnicidio dentro del juego a través de su canal de YouTube. Y lo peor no es eso, lo peor es que la plataforma no lo sanciona. En un mundo hiperconectado en el que vivimos, la información en tiempo real ya no llega a través de los medios tradicionales, sino por las distintas plataformas digitales al alcance de un móvil o servidor. De allí que la oposición radical haya invadido el ciberespacio con su estrategia de terror. Una cuenta verificada con 7 millones de seguidores, tal, a la que además estos creadores de contenido grande como Lele Pons tienen acceso fácil. Otro recurso utilizado para promover el odio y la desesperanza sobre Venezuela fueron las voces de creadores de contenidos digitales, artistas, comediantes, actores y hasta religiosos. Si ustedes ven que esta vaina se descontrola y esta gente no termina de aceptar la realidad y lo que ha pasado el día 28 de julio, métanse en Venezuela. Entren y hagan lo que tengan que hacer para sacar a esta gente. Vemos personas como Lele Pons, una influencer venezolana que nunca vivió en Venezuela, pero es reconocida en el mundo como venezolana, la creadora de contenido que por muchos años fue la mayor influencer de TikTok, la que tuvo mayor cantidad de seguidores en TikTok por mucho tiempo.
la ponen a hablar temas sobre Venezuela y Eso se vuelve, bueno... Eso es lo que te digo. Ese bombardeo entra en su comunidad, comienza a generar conversación en todas las plataformas y activa los algoritmos que están hechos para eso. No se trata de reacciones orgánicas en apoyo a un sector político. Fue y ha sido parte de un plan bien orquestado para desestabilizar la paz del país y propiciar por la vía de la violencia un cambio de gobierno en Venezuela, afirma el experto en ciberseguridad. Ves a Lele Pons, ves al comediante que antes solamente te contaba chistes hablando de política, ves a la señora que solamente hacía recetas de cocina hablándote de política, ves además a los creadores, vas a sentarte con tu hijo a ver un video en YouTube de videojuegos y aparece un creador de contenido de Minecraft mostrándote cómo asesinar a un presidente, incitando al magnicidio. Todo esto obviamente genera un condicionamiento psicológico en la gente y a su vez genera desesperación, genera odio, genera molestia y termina creando cosas tan grotescas como lo que pudimos ver en algunas actividades de la oposición venezolana en Estados Unidos, donde ponían a niños a incitar al magnicidio. Esos niños son los niños que ven esos videos en redes sociales y que están bombardeados de todo esto. Detrás del plan hay recursos. Un influencer venezolano radicado en Argentina revelaría la tarifa que reciben los creadores de contenidos para hablar mal de Venezuela. Crear contenido relacionado a todo lo que está pasando en Venezuela. El precio global serían 400, que vendrían siendo 2 videos, 2 reels en Instagram, 2 en TikTok, más las 8 historias por estas 2 semanas. Hay que hacer énfasis en las actas, hay que hacer énfasis en los secuestros, hay que hacer, no sé, y yo en base a eso preparo un contenido tal cual como los que yo hago, orgánicos. Muchachos, sean bienvenidos, bienvenidas, y como nos encontramos en Argentina, por supuesto que bienvenidos. Estamos hoy en la concentración que convocó la oposición de Venezuela, o mejor dicho, voltea para acá, el verdadero gobierno de Venezuela. Entonces estaríamos quedando en eso, en 8.500, pero mi forma de trabajo es 50% adelantado, grabo el contenido, te lo envío y bueno, ustedes aprueban. Nicolás Maduro está construyendo 2 prisiones de máxima seguridad. Arremete en contra de Lele Pons. Nicolás Maduro, cuestión de minutos, se está volviendo bastante viral las palabras de María Corina Machado. La red de creadores de contenidos digitales contactados por la ultraderechista María Corina Machado y su equipo son los encargados de promover el odio y la desinformación sobre Venezuela en el ciberespacio. Y las empresas de redes sociales están haciendo poco para detenerlos o para hacer cumplir las normas de sus propias plataformas. Estas, por el contrario, con sus algoritmos, se han convertido en los faros para guiar a los usuarios a profundizar en las teorías de la conspiración contra Venezuela. Una persona llena de odio. Te metes en Instagram y encuentras a Lele Pons diciéndole tibios a los demás creadores de contenido porque no se pronuncian sobre Venezuela. Te sales de ahí, te metes en TikTok y ves a otro TikToker diciendo cosas. Te metes en otro lado y consigues que le cayeron a golpe a un TikToker porque era chavista. Te vas y te metes en otro lado y todo ese contenido te termina generando una sensación de angustia que, si no es bien direccionada, termina convirtiéndose en odio y termina convirtiéndose en una réplica de lo que está viendo en redes. Rauseo explica que si bien esta estrategia de guerra cognitiva no cumplió su objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, sí revivió un fantasma que ya habíamos superado como sociedad. Volvimos a un nivel de polarización por días a lo que se vivía en el 2002 aquí en Venezuela, cuando el golpe de Estado contra del presidente Chávez. Es el mismo nivel de odio, el mismo nivel de fragmentación de familias, el mismo nivel de persecución y de desconocer además la existencia de un sector político que demostró que es mayoría a través de unas elecciones. Sin embargo, esa realidad paralela, creada ahora en redes sociales, en el 2012 creó en la televisión, en un canal de televisión que ya no existe, que terminaron cuando ya no tenían nada que decirle a la gente, ya tenían el odio sembrado, simplemente ponían comiquitas. Según las investigaciones realizadas por este experto en ciberseguridad, el aumento exponencial en el número de comentarios que alimentan el discurso de odio contra Venezuela y sus autoridades se realizan en su mayoría de usuarios fuera del territorio, lo que implica un desafío mayor a la hora de hacer cumplir las leyes sobre los discursos de odio. Que la mayoría de la gente que quema, por usar ese término en redes sociales, a los demás,
la mayoría de la gente que profesa tanto odio dentro de las redes, aunque son venezolanos, no están en Venezuela. Para Raúl Seo, los desafíos pasan por, además de las legislaciones en construcción, a aumentar los niveles de formación para evitar que las personas sean atraídas hacia los grupos extremistas. Al tú no tener conciencia de cómo funcionan estas plataformas, de qué son los algoritmos que están detrás, de cuáles son las corporaciones y los intereses económicos que hay detrás de estas plataformas, caes fácilmente en la desinformación. Y esas son las personas que le llega cualquier cadena de WhatsApp, ven cualquier cosa en Twitter o ven cualquier cosa en internet y se la creen a la primera y no solamente se lo creen, sino que además lo redifunden de manera inmediata sin verificar previamente la información. Si bien las redes sociales son un poderoso medio de desinformación, estas no trascendieron a la realidad. Mientras los extremistas se dedican a protagonizar lives con los influencers con más seguidores en el mundo, en las calles de Venezuela se mantiene movilizado y organizado el pueblo, defendiendo la paz y diciéndole al mundo que la soberanía de la patria se respeta. Pero a esta señora que se plantea como líder de la oposición actualmente, haciendo transmisiones en vivo con diferentes creadores de contenido, además segmentándolos de una manera tan perfecta para poder llegar a las diferentes audiencias, hablándoles en su idioma, en sus códigos y todo. Vimos un programa primero, un live de redes sociales primero, con creadores de contenidos de comedia, donde trató de ser lo más jocosa posible. Después vimos un programa de creadores de contenido más de alto nivel como Lele Pons, por ejemplo, en donde el lenguaje fue más orientado hacia los venezolanos que están en el exterior. Y luego la vimos con una creadora de contenido cristiana, rezando un rosario. La estrategia ha sido sembrar odio en diferentes lenguajes y distintos grupos de personas para generar desestabilización emocional que luego intentarían replicar en acciones de calle. Yo creo que principalmente sucedió porque la propia gente opositora ya está cansada de lo errático que han sido los líderes de la oposición venezolana. Lo hicieron en el 2013, lo hicieron en el 2014, lo hicieron en el 2016, lo hicieron en el 2018 y nunca han tenido respuesta y simplemente lo que han visto es que evoluciona el líder, Yo he leído por ahí cosas. Construyen uno nuevo. Las movilizaciones en las calles acabaron con el factor de violencia representado en María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El país retomó la normalidad. Los nuevos actores de apoyo, al toparse con las leyes del Estado venezolano, se vieron obligados a abandonarlos y el ciudadano común que se define como opositor le dijo no a la violencia. Los seguidores de la derecha en Venezuela, de la extrema derecha, ojo, porque también hay una derecha seria en el país todavía, pero estos seguidores de la extrema derecha ya pasan por esa desesperanza con sus propios líderes y por eso al final no terminan de salir a la calle. Por eso vimos movilizaciones de calle, incluso posteriores a esas transmisiones en vivo que hizo esta señora a través de redes sociales, que fueron un fracaso. Para este experto en ciberseguridad, el plan de la extrema derecha fracasó porque en su génesis estaba la violencia, y el pueblo no quiere violencia, quiere paz. Frases como "hasta el final" o "a cobrar" son utilizadas para aumentar el odio, el caos y la violencia digital contra Venezuela. Los venezolanos que estamos en el país, sin importar la tendencia política, nos quedamos en Venezuela con fines de trabajar, construir y avanzar desde cada uno su realidad. Y no queremos quemar el y país. no quieren quemar a nadie. Por muy opositores que sean, por muy chavistas que sean, por muy ninis que sean, ningún venezolano quiere. Raúl Seo afirma que el problema no radica en las plataformas digitales, redes o videojuegos, sino en la regulación del contenido que se ofrece a través de estas herramientas. Por eso aplaudió la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad por parte del presidente Nicolás Maduro. El llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a presentarse ante las autoridades venezolanas, en este caso ante Conatel, a la red social X es válido. Tú estás usando mi ciberespacio, estás difundiendo contenido en mi país. Aparte, tu plataforma está siendo utilizada para delinquir, está siendo utilizada con fines de terrorismo, porque así tiene que ser considerado lo que ha venido pasando en Venezuela. Tú tienes que presentarte y hacerlo.
considera que las leyes que regulen el ciberespacio deben ser transfronterizas. ¿Cómo en este momento nosotros le reclamamos algo a Meta, a X, a Google o a cualquiera de las plataformas de videojuegos si ellos no son una empresa venezolana? Usan nuestro ciberespacio, eso sí, pero están en Estados Unidos, en Europa o en otros países. La única manera de hacer eso es obligándolos a que estén aquí. El ciberespacio no puede ser un pueblo sin ley, en un mundo hiperconectado en el que vivimos. En un mundo hiperconectado como en el que vivimos, el problema no son las plataformas van a evolucionar, van a seguir existiendo. Hoy existen las redes sociales, mañana existirán otras cosas, ya se habla del metaverso, se habla de la inteligencia artificial, o sea, hay un montón de cosas más que van a seguir surgiendo y que en las que vamos a tener que, además, seguir aprendiendo cómo enfrentarlas y cómo evitar de que sean utilizadas con fines de ciberterrorismo, como lo ha pasado con las plataformas que ya existen. El Consejo Nacional de Ciberseguridad trabajará para prevenir los ciberataques y mitigar sus consecuencias. Contará con un servicio de vigilancia de incidentes en el ciberespacio y además participará en las iniciativas legislativas para mejorar las regulaciones del sector de las tecnologías y las comunicaciones en el país. Según denuncia de las autoridades venezolanas, detrás de estos promotores y creadores de contenido contra Venezuela existe una gran inversión que superaría los 100 millones de dólares. Un dato no menos importante en esta investigación. De esta manera finalizamos nuestro programa del día de hoy. Será hasta la próxima semana cuando seguiremos colocando en la mira los temas más importantes del acontecer nacional e internacional.